capítulo 27 del libro de Éxodo, verso 14. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y el otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Dice, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Hasta ahí, amén. ¿Sabe? Tome asiento. ¿Sabe que el Espíritu Santo usa estas escrituras y estas palabras para centrarnos y ubicarnos en la obra redentora de Cristo? Cristo está simbolizado a tipo cada uno de estos lugares y cada una de estas cosas que hacían la entrada, el frente, la entrada. Si algo impactaba en el tabernáculo era precioso viéndolo desde afuera, pero la entrada era tan especial, tan importante. Así que 3 columnas de un lado y 3 columnas del otro. De estos 3 y 3, cada número en la Biblia habla de una tipología, y 3 es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a un lado y a otro lado de la puerta, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en lo que era, todo lo que era aquel tabernáculo dado por Dios a Moisés, expresándole además de cada detalle del tabernáculo un deseo profundo de habitar Dios con el hombre y el hombre con Dios. El deseo de Dios. Y Moisés entra en esta revelación y escribe cada detalle. Y cada detalle era armado en ese tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía 3 columnas y 3 columnas a un lado y a otro lado de la puerta de entrada. Y así como la Casa Blanca, donde vive el presidente de la nación de los Estados Unidos, y dentro vive la familia, y dentro están los diferentes lugares donde se hacen las sesiones para gobernar todo un país. Así, el tabernáculo representaba una entrada en donde había una puerta de bronce y 3 columnas de bronce hacia cada lado. 3, el número del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la entrada, por supuesto, era el deseo de Dios de que cada hombre entre a esa puerta de salvación. Esa puerta es Cristo. Cristo es el centro principal de la entrada del atrio hacia el tabernáculo. Y Él es el Salvador. Él es quien en el juicio de Dios entró. Fue el primero que entró para que todos los hombres entraran. Él pagó en el juicio, porque el bronce significa juicio. Y Él tuvo que pasar por esa puerta y ser la puerta para todo aquel que entrare fuera salvo. Y como todo edificio tiene lo principal adelante, ahí nosotros entramos por esa puerta en donde Dios preparó para la entrada del hombre a cohabitar o a morar con Dios, y para ser parte de ese gobierno de Dios, de ese lugar donde Dios habitaría con los hombres y los hombres con Dios. Por eso el tabernáculo y los mandamientos puestos dentro del lugar principal del tabernáculo,
que eran las piedras escritas por el dedo de Dios delante de los ojos de Moisés, era una carta nupcial de casarse. Dios con su iglesia, Dios con su nación, Dios con los hijos. Ese era el deseo principal. Por eso esa carta nupcial, diciendo de su carácter, diciendo de cómo Él es. Y todo esto, el tabernáculo, desde el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, hablan del carácter de Dios, hablan de lo que es Dios, es la fotografía de Dios, es la biografía de Dios, es el carácter, la esencia de Dios. Es por eso que cuando uno veía esa puerta de bronce, entrar por la puerta de bronce es entrar por aquella puerta que nos fue abierta en Cristo. Y en Cristo nosotros, al entrar por esa puerta, es una puerta de juicio. Que todo nuestro carácter, nuestra conducta, nuestras cualidades y nuestras virtudes y nuestros defectos, todo, lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros tiene que pasar por el juicio de Dios. Todo tiene que pasar bajo el juicio de Dios. Porque si pasamos bajo el juicio de Dios, se transforma que el juicio de Dios en cada acto de nuestra vida, de las buenas obras y de las malas obras de nuestra vida, va a ser para ponerlas en justicia. Cuando pasamos bajo la puerta del juicio de Dios, va a ser para poner en justicia. Y ahí están las 3 columnas de entrada, que tenían el lino fino, que significa la justicia de Dios, colgada de aquellas columnas de bronce. El bronce era el juicio, y pasado bajo el juicio cada una de nuestras obras, va a reflejar, ¿no es cierto?, la justicia de Dios, porque eran las obras de cada uno de los santos. Las obras justas de los santos se transforman en esa cortina de lino fino, ese lino fino resplandeciente, que son las obras justas de los santos y que están pasadas bajo el juicio. Y cada una de esas columnas 3 y 3 tenían en sus capiteles plata. Sus capiteles eran de plata y sus basas eran de plata. Desde los pies hasta la cabeza, la redención de Cristo. La plata significa redención, la obra redentora de Jesús. Cuando nosotros entramos en la puerta de la salvación, en esa puerta de bronce, y entre esas 3 y 3 columnas de cada lado que cuelgan las cortinas que son de lino fino, estamos diciendo desde el lado de afuera las obras justas, el testimonio de Dios, porque en la puerta también estaba el testimonio de Dios. En una entrada, cuando hay una entrada, hay 2 parantes y en eso está el testimonio de Dios. O las partes de las 3 columnas y 3 columnas son 2 partes, es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios en la tierra lo damos los que entramos por las puertas, los que nos humillamos, los que pasamos bajo el juicio de Dios, los que luego las obras justas de los santos hablan de que el juicio ha sido para justicia de Dios. Nosotros al pasar por el juicio somos la justicia de Dios en la tierra y el testimonio de Dios expresado por la iglesia. La iglesia tiene un testimonio que llevar y es el testimonio de Dios en la tierra. Así como el tabernáculo era el testimonio de Dios en la tierra, luego el templo de Salomón, luego la reconstrucción del templo en Esdras, después Jesucristo fue el testimonio. Así hoy nosotros, la plenitud de Cristo es la iglesia, el testimonio de Dios en la tierra. ¿Sí, amén? Y así como se entra en la puerta, el que no entra por la puerta no tiene salvación. Y entrar por la puerta significa que todas nuestras obras, todas, sean juzgadas. Por eso, cuando las cosas suceden en el mover de la iglesia, en las experiencias con Cristo, todas las personas que somos salvos, quedamos expuestos en algún momento a pasar por la puerta, a entrar a la salvación.
quedamos expuestos para ver cómo obramos de acuerdo al plan de Dios. Y en cada situación queda expuesta la vida de uno y de otro y de otro. De alguna manera Dios permite que todas aquellas cosas pasen para que todas nuestras obras, buenas o malas, pasen por el juicio de Dios. Así como cuando vamos a viajar, hay un control de aeropuerto, de aduana, en donde controla si llevamos algún metal en las maletas o en los bolsos de mano. Bueno, así era la puerta. La puerta es el lugar del juicio, es el lugar del control. Para los que entren ahí, entren ya en santidad. Desde afuera era justicia, pero para adentro era santidad. La santidad para los que estamos adentro, que todo lo que hacemos, bueno o malo, tiene que ser juzgado. Tiene que ser juzgado. Es un control que nadie se va a pasar con algo que sea del hombre, con algo natural, con algo terreno, con algo humano, sino que aquello tiene que ser verdad, de la humildad, tanto de la soberbia como de la humildad, de lo bueno y de lo malo, de la conducta que no tenemos correcta y de lo que hacemos correcto. Todo es probado por esa puerta, para que desde afuera sea la justicia para este mundo, por el testimonio de Dios, porque Dios es el que da testimonio, y para adentro es la santidad. Desde afuera, en nuestro obrar humano, pero en Dios tiene que estar el testimonio de la justicia, y para adentro la santidad de Dios. Así como pasamos el control para viajar, así entramos por una puerta a ese tabernáculo de salvación, que el libro de Romanos se encarga de hablar de esta salvación. Desde Adán a Cristo somos trasladados. Ese linaje es trasladado a los llamados. Desde Abraham en adelante somos los llamados de la fe. Y aquellos que recibimos ese llamado por la fe, somos los que entramos en esa salvación tan grande. El libro de Romanos habla en el capítulo 3:23, en donde el Señor habla de que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, es la salvación por medio de la sangre de Cristo, de la justicia de Dios en Cristo. ¿Sí, amén? Tengo a alguien ahí que me lea unos versículos. En el libro de Romanos 3:23 habla de que por la fe tenemos la justicia de Dios cuando entramos a la salvación. Es un libro, el libro de Romanos es un libro que habla de la salvación de Dios, de esta salvación que habla desde el tabernáculo, desde el atrio, porque ahí las basas de las columnas eran de plata y los capiteles de plata, y toda la columna era de bronce, y las cortinas que colgaban de una a otra columna eran de lino fino. Estas cortinas tenían el propósito de mostrar la justicia resplandeciente de Dios de los que habitan, ser parte de la casa de Dios. Cuando uno entra por la puerta de la salvación, ya no está afuera, ya no es de los del mundo, es un salvo, uno que ha entrado a la salvación de Dios y es parte de esa casa, de ese reino, de ese lugar santísimo de Dios. Es parte de la novia, es parte de la esposa, es parte de la nación de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. 24 y 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención. Miren ustedes, si Pablo no entendía bien tan correctamente el tabernáculo. Miren si las revelaciones que el apóstol Pablo había entrado, porque dice que estuvo 14 años buscando el corazón de Dios para que obtuviera toda la revelación. En este libro de Romanos está escrito por el apóstol Pablo a los romanos, que fue algo tremendo, porque los romanos habían tomado imperialismo en Israel y en muchos lugares.
era un imperio fuertísimo, podrían tener resentimientos, podrían tener tantas cosas. Sin embargo, los apóstoles tenían casas donde estaba la iglesia del Señor en Roma. Y este libro era escrito para esa iglesia en Roma, que le decía de aquel tabernáculo, de aquellas columnas, de aquellos capiteles, de aquellas basas, de aquellas cortinas que estamos leyendo en el libro de Éxodo, que todo eso había pasado saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, ahí en el desierto, para llegar a la tierra prometida. Ahí había pasado todo eso, en el monte de Horeb, Sinaí, en donde Dios se reveló a Moisés y a su pueblo. Ahora, Pablo le hablaba a los romanos, diciéndole de ese tabernáculo que todo lo que significaba era Cristo. Escuche. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo, a quien Dios puso por propiciación, por medio de su sangre. Para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. Mire, si no estamos hablando de esa revelación que Pablo le da a los romanos, pero que Dios nosotros en el libro de Éxodo nos da la claridad para ver la obra de Cristo. Esa redención, esa puerta, ese juicio, esas cortinas, esas columnas, esas capiteles, esas basas, de cada lado tres. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A causa de haber pasado por alto, por su paciencia, nuestros pecados. Él nos perdonó. Somos sus hijos. Somos los que entramos por la puerta, por Cristo, a esta salvación tan grande. Libro de Romanos 6, 23, 24, 25. Mire, lo vuelve a decir Pablo, pero en el crecimiento de la palabra y en el desarrollo al mismo pueblo de los romanos. La iglesia de los romanos. 22, 23. 23, 24, sí. 23 termina. El 6. Bueno, 22, 23. 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Mas ahora que habéis sido libertados. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Mire, Pablo el apóstol les hablaba a los romanos de una manera tan especial, entrar por la puerta. Cuando Dios pasó por alto, por su paciencia, de nuestros pecados. Por la fe somos justificados. Ahora, la gracia de Dios nos ha perdonado, nos ha tenido por dignos para hacernos siervos de Dios. Y ahí está el servicio, siervos de Dios. Y a partir de ahí le empieza a hablar Pablo a los romanos que ahora la santificación, que es un proceso, era el servicio continuo, constante, iba a ser la santificación para entrar a la vida eterna. Es como pasar, ¿no es cierto?, el tiempo sirviéndole en el lugar santo para entrar al lugar santísimo donde está la santidad, la justicia y la gloria de Dios, en su presencia, ahí en el arca del pacto, ahí con Dios. Eso era el servicio, lugar santo. Y para entrar al lugar eterno, para estar en la eternidad con Él, en su misma presencia, porque no sé si saben que va a descender la nueva Jerusalén, y cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a vivir en la tierra con Dios, aquí en la tierra. Vamos a vivir con Él en esa morada nueva, la nueva Jerusalén. Y este es el deseo de Dios expresado en el libro de Romanos. Terminando el libro de Romanos, del servicio que habla Pablo, el apóstol, porque Dios nos dio salvación, nos libertó, ¿no es cierto?, de toda tribulación, de todo, y nos hizo sus siervos, para que le sirvamos, para que la santificación venga a nuestra vida y todos nuestros actos sean pasados bajo el juicio, para que todo acto sea pasado del juicio a la justicia de Dios en nuestra vida. De esa manera, sirviéndole, vamos a obtener la santificación para entrar a la tierra
o a la vida eterna, que es vivir 1000 años, es mucho parece, pero no es nada al lado de la eternidad con Él. Entendamos que si vivimos 100 años, es mucho en la tierra, pero no es nada al lado de la vida eterna. Y es necesario que entremos a la vida eterna. Y Pablo el apóstol dice, terminando este libro, dice: saludo a la iglesia de Febe en su casa, saludo a la iglesia de Andrónico, saludo a la iglesia en su casa, en su casa. Todos tenían la iglesia en su casa, todos eran siervos de Dios. Todo termina el libro de Romanos. En Roma pareciera ser que habían hecho lo que habían interpretado y entendido del trabajo en las casas. Lo habían transformado sus casas en iglesias. La habían transformado a que el reino de Dios fuera ahora en cada hogar una oportunidad de salvación, como si fuese el mismo tabernáculo, para que hubiera una puerta de entrada a la salvación eterna de nuestra alma. Cada uno de los que sabe esto y entiende esto y no tiene en su casa una oportunidad para el perdido, es como que nunca hubiera entendido el tabernáculo, como que nunca hubiera entendido el deseo de Dios, como que no supiera que el corazón de Dios anhela y desea salvar a todos los humanos y que ninguno se pierda. Ese es el anhelo de Dios, dar testimonio de Dios en la tierra. Cuando dice 4 en el verso 17, del libro 27 de Éxodo, 27, 17. Sí. ¿Lo leo? Sí. Dice: todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. 17. Sí. La longitud del atrio será de 100 codos y la No, ahí dice de 4, a ver. 4. 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Claro, y eso 4 es número de hombre. Ese hombre que ahora es parte de la casa de Dios. Y esa criatura que es el hombre, que es parte de la casa de Dios, es el que sirve a Dios para que la casa de Dios esté siempre expresándose aquí en la tierra. Quien es parte de la casa de Dios es testimonio de Dios aquí en la tierra. Y ese testimonio de Dios es que cada uno de esa casa tengamos parte de nuestra vida en esa casa, en nuestro hogar, en nuestro servicio. En el capítulo 16, Pablo los saluda a la iglesia de los romanos. Y mire dónde está la iglesia de los romanos. Habían entendido un mensaje, habían entendido el misterio, habían entendido la revelación que Pablo tomó en búsqueda de oración, de ayuno, de vigilias, y que ahora el Espíritu Santo revelaba lo que le había mostrado a Moisés, detalle por detalle, y él se lo transmitía, como hoy lo estamos expresando en palabras. La iglesia, cada uno en su casa. Escuche. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los Era un santos, lugar, Cencrea, pero estaba en su casa. Escuche. y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. De su casa. ¿ves? Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Lo de las casas, estaba hablando de las casas
de todos ellos, de la casa de Aristóbulo, y así sucesivamente. El saludo para todos los hermanos de que en cada casa tenían la casa de Dios. En cada casa daban testimonio de Dios para que entraran a la salvación, para que los hombres entraran por la puerta que es Cristo. Yo les invito a ponerse de pie en esta tarde. Saben que el tiempo está cercano. Todo nos está hablando de su pronta venida. Es necesario que nosotros hagamos que nuestra casa sea abierta para salvación. Seamos siervos de Dios, que Dios nos dio, pasando por alto nuestros pecados en su paciencia, por su gracia. Él nos hizo propiciatorio a Cristo para ser salvos. Y ahora nos hizo siervos suyos. Cada uno de nosotros es siervo suyo. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántos siervos de Dios? Levanten su mano. Claro, todos. Todos. Hay algunos que tal vez se estima por sus hechos, por sus cosas. Todo va a ser probado. Todo va a quedar expuesto delante de los ojos de Dios. Estamos desnudos delante de Él. Todo lo que nosotros hagamos, si estamos en la humildad de ser probados, cada obra, cada cosa, cada acto de nuestra conducta va a ser probada para estar y ser parte permanentemente de la casa de Dios. Y en nuestro servicio vamos a amar a Dios, porque cuando Simón Pedro fue llamado, Simón Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Apacienta mis corderos. ¿Sabe que cuando le servimos, cuando estamos trabajando para Dios, cuando nuestro plan no es de la tierra, como decía el apóstol Faraón, no estar involucrado en los deleites de la tierra, sino deleitarnos en el Señor, en su salvación tan grande, y ser siervos de Él, amarlo con acciones justas, amarlo con acciones que por celo estamos exponiendo a cada uno, para que el caminar de cada uno sea correcto. Como decía Leonardo, con padres, que una iglesia que no tiene padre, cada uno hace lo que quiere, pero cuando hay paternidad, por el celo y el amor a Dios, estamos que cada vida se exponga. Con Liliana muchas veces decimos, tal vez haya muchas dificultades, porque nos metemos mucho en las familias, en las personas, pero es la forma. Un padre no deja que su hijo siga haciendo lo errado, lo equivocado, sino que trata con todo su corazón de reubicarlo, de ordenar sus pasos, de darle el buen consejo de Dios, de su palabra, de lo que está escrito. Los bendigo en el nombre del Señor. Levante su mano y reciba de que esta administración le haga un siervo para servirle en su casa, para servir a la salvación de las almas, para mostrarle la puerta, el camino a cada persona. Él murió por cada uno de nosotros, por todos, y no quiere que ninguno se pierda. Padre, en el nombre de Jesús, así como la iglesia de Roma, que Pablo le llamó el Evangelio de Dios, mostrando, Señor, que fue propiciación de Dios a Cristo. Por su sangre y por la fe fuimos justificados, por gracia. En esa redención que habla de los capiteles de las columnas y del juicio, que es el bronce de las columnas, y que nos muestra, Señor, la justicia que está colgada en un frente impresionante, mostrando lo que era la casa de Dios. Yo bendigo a este pueblo que está entendiendo cada día más, y cada día más está haciendo tu voluntad, porque grande es tu amor por cada uno, grande es tu misericordia. Nos has amado desde el principio, nos has revelado, nos has mostrado, y un padre anhela que cada uno de sus hijos sea obediente para gloria de tu nombre. Amén y amén.